Está con nosotros el exministro de Salud, Abel Salinas, justamente para hablar del tema del dengue. Ustedes saben, la situación se está complicando y se complicará más con la llegada del fenómeno del niño global. El asunto es que se ha decidido conformar una comisión de expertos a estas alturas, dentro de los cuales hay algunos personajes ciertamente cuestionados. Vamos a conocer a alguno de ellos, el doctor Ciro Maguiña, por ejemplo, médico infectólogo, vicedecano del Colegio Médico del Perú, exdecano del Colegio Médico del Perú. Ojo, relacionado al caso Vacuna Gate, recibió vacuna Sinopharm de cortesía. Otro más. Eduardo Gotuso, médico infectólogo, profesor emérito de la Cayetano Heredia, exdirector del Instituto de Medicina Tropical, involucrado en el caso Vacuna Gate. Él y su esposa accedieron a la vacuna de Sinopharm. Óscar Ugarte, director general de la Escuela Nacional de Salud Pública, exministro de Salud, integrante del Comando COVID, exgerente de operaciones de Seguro Social de Salud del Perú, ESalud. Percy Minaya, ex viceministro de Salud Pública, renunció al cargo luego de denuncia periodística que descubrió que su familiar utilizaba un auto oficial. Fue parte del Plan Nacional de Vacunación de la COVID. César Cabezas, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Arnaldo Lachira, médico infectólogo, ex decano del Colegio Médico de Piura, ex director del Hospital José Cayetano Heredia en Piura. Ana María Burga, especialista en epidemiología, médico epidemiólogo regional de Salud La Libertad, jefe de servicio, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Luis Pinillos, Ganosa, Irén. Arturo Pareja, también microbiólogo, inmunólogo, director del Centro de Investigación de Virología de la Universidad San Martín de Porres, expresidente de la Sociedad Peruana de Inmunología. Y aquí concluimos, me parece. Pero el punto es, a ver, ¿tenemos uno más? Es el último, correcto. Pero aquí saltan los nombres de Eduardo Gotuso y de Ciro Maguiña. Ambos se vacunaron con las vacunas extras que llegaron de Sinopharm. El doctor Abel Salinas está con nosotros y la pregunta es, ¿cabe en este momento formar una comisión? ¿De qué se va a encargar y para qué va a servir, doctor? Ciertamente, yo creo que estamos enfrentando una enfermedad muy conocida en el Perú. Hace muchos años que tenemos eventualmente casos de... Y en realidad todos los años creo que hay brotes, ¿no? Y las lluvias. lluvias. Claro, y en algunos son previsibles precisamente por los fenómenos climáticos, las lluvias intensas, fenómeno del Niño, etcétera, y que además su origen está en las condiciones sanitarias que se vive en la ciudadanía, donde no hay, por ejemplo, agua saludable en forma oportuna y permanente. No se trata de tener agua por hora, sino las 24 horas del día, para evitar que las personas tengan que almacenar agua, que son precisamente los caldos de cultivo para los vectores, los zancudos que van a transmitir la enfermedad, o el tema de tener desperdicios, vasijas en los techos, donde se llueve, se acumula el agua y naturalmente empieza todo el ciclo del contagio. De manera que todo eso es previsible, va más allá del Ministerio de Salud, evidentemente, tiene que ver saneamiento, agua, transporte, condiciones de vida, etcétera. Entonces, y yo quiero ser categórico, yo no puedo descalificar de ninguna manera, el doctor Gotuso es un prestigioso infectólogo, por ejemplo, pero más que expertos, lo que se necesita aquí es un comité de gestión, porque lo que está quedando claro es que no se ha hecho nada en los últimos tiempos, ni siquiera para prever los fenómenos del Niño, que ocurra este tipo de cosas, y que no depende solo del Ministerio de Salud, desde luego, sino que es multisectorial, intergubernamental. Es decir, las acciones son diferentes. Yo con mucho respeto puedo decir, no es mucho lo que puede aportar un comité de expertos de algo tan conocido por los peruanos y por los médicos o el recurso humano que vive en la zona. ¿Recomendaría usted entonces una comisión de gestión que sea multisectorial? En principio tiene que haber representantes del Ministerio de Salud, de pronto en la dirección general de este grupo de trabajo, pero vivienda, por ejemplo, es un sector importantísimo. Importante, vivienda, también los gobiernos regionales, los gobiernos locales que tampoco se toman en cuenta en esta comisión, y que el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, porque en este momento hay que hacer un plan de contingencia para contener ya el daño que se está dando,
tenemos miles de casos de contagios. Tenemos casos, y yo no sé si somos conscientes de ello, de personas que llegan y que son atendidas en carpas, dentro de autos, como ocurría en el tiempo del COVID. Exactamente. Ojo con ello, ¿ah? Y está en Lima el dengue, está en distritos residenciales el dengue, y esto puede empeorar si no hacemos nada de cara al calentamiento global. Y está al sur de Lima, está en Ica, o sea, tenemos... Y el dengue mata. Claro, puede ser muy grave, hay formas muy graves, evidentemente ya tenemos varias decenas de pérdidas de vidas humanas. Entonces, es cierto, y los hospitales están pasando dificultades serias, públicos y privados, o sea que no hay suficientes insumos, recursos humanos, pruebas de laboratorio, medicamentos, etcétera. Entonces sí hay una crisis severa que tiene que haber un plan de contingencia urgente, pero tiene que ver con la gestión. Y no quiero dejar de mencionar que no solamente es el tema del dengue ahora, tenemos ya también infecciones respiratorias virales que ocurren en el mundo por influenza, por virus interrespiratorio, que en este momento ya están congestionando todas las emergencias. En consecuencia, sí tenemos que reaccionar, tenemos que adelantarnos, son cosas que ya sabemos que van a ocurrir, que están ocurriendo en otras partes del mundo. Tenemos un tuit, me permite interrumpirlo un segundo nada más. Se ha pronunciado el congresista Eduardo Málaga, ha dicho: durante la COVID-19 el MINSA desdeñó la ciencia, el abordaje multidisciplinario, la detección molecular temprana masiva y contó muertos en vez de evitarlos. ¿Qué hace hoy ante el dengue? Aplica una estrategia limitada y designa un comité con expertos cuestionables y vacuna gates. Un poco en la línea de lo que usted dice. Estamos repitiendo los mismos errores del pasado. Ahora, escuchaba más temprano a una especialista en asuntos de epidemias, en control de epidemias, que señalaba que el tema del diagnóstico, no hay que esperar que una persona tenga un diagnóstico para que se mantenga en su casa. Basta con reconocer los síntomas. Los síntomas del dengue son claros. Fiebre, 5 o 6 días, me parece, mucho dolor de huesos y dolor ocular. Es un dolor particular, ¿no? Así es, y a veces hay diarrea, y a veces hay algunas lesiones en la piel, se ponen rojas, un rash, y entonces las personas se dan cuenta rápidamente. Y aparte, cuando uno ya detecta un caso, comienza a hacer todo el seguimiento epidemiológico, uno sabe quiénes se podrían haber contagiado. Ajá. Y los alerta y los va, no solamente decirles vayan a su casa y si tienen síntomas vengan y a lo mejor llegan tardíamente. Tiene que haber una vigilancia activa y en eso es bien importante, por ejemplo, los gobiernos locales, la propia comunidad organizada. ¿Fumigar ayuda? Claro que ayuda en muchos aspectos, en muchos momentos, no en todos, y hay que escoger también cuál es el material que se va a utilizar para fumigar. Es decir, no cualquier elemento que se utiliza sirve, o sea, depende en qué momento y para qué. Pero todo esto ya lo sabemos y todos los expertos en las regiones lo saben. Entonces, pero a lo mejor no tienen el insumo, a lo mejor no tienen el recurso humano, a lo mejor la municipalidad no está participando, las casas no abren las puertas para que puedan entrar a fumigar, los hospitales no tienen insumos. Pero el problema también está en las calles. El problema es claro, por lo tanto... Las calles están llenas de huecos, no solamente aquí, en el norte del país, cráteres, ¿no? Producto de las lluvias intensas, y ahí se almacena, se producen charcos, en los parques, a donde van los chicos. Y ahí va en el vector, ahí va el zancudo, pica a alguien con la enfermedad, ya se contagia, va contagiando a otro y así se va propagando. Entonces, no se contagia de persona a persona. No, es el vector, el zancudo. El zancudo. Entonces, yo creo que hay, primero que tenemos la posibilidad de prever y no lo estamos haciendo. ¿Vacunas es una alternativa o cierto, todavía? Cierto, las vacunas ya se utilizan en muchas partes. No es una lucha frontal en ese momento, cuando ya hay muchos contagiados, porque necesitamos algún tipo de dosis, necesitamos un tiempo para que hagan efecto. Sí se tienen que tomar en cuenta, desde luego, pero en este momento hay otras medidas más importantes y urgentes que tienen que implementarse. La ministra dice que tiene todo controlado. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que eso es una buena intención, pero no se demuestra en los hechos, lamentablemente. Yo creo que ahí falta una gestión mucho más eficiente y me hubiera gustado que en lugar de un comité de expertos, la ministra hubiera convocado una comisión multisectorial de gestión, que la puede liderar la propia ministra.
El Ministerio de Salud debería hacerlo, como se hizo en otras ocasiones, y empoderar a los gobiernos locales y regionales. Los estamos dejando de lado. Necesitan asistencia técnica, necesitan insumos, necesitan supervisión, necesitan colaboración, pero son ellos los que tienen que hacerlos en sus comunidades. Lo hicimos en malaria y ha sido un éxito. ¿Es un problema de liderazgo, diría usted? Definitivamente. Tenemos lamentablemente, no desde ahora, mire por lo que hemos pasado en el Ministerio de Salud, por ejemplo, ministras que pensaban que tenían experiencia por haber trabajado en una posta, o que ministros del pitufeo o de las agüitas arracimadas. Los últimos 10 años hemos perdido mucho en salud. Son 10 años perdidos, no hemos avanzado mucho en el sistema de salud. Lo que se avanzó en un tema, tal vez hasta el 2012, se acabó después y nos fuimos otra vez deteniendo y hemos retrocedido. Entonces, el tema del COVID fue una demostración clara, ahora va a ocurrir con el dengue, y cuidado con las infecciones respiratorias, influenza y virus respiratorio, que sí se pueden prevenir. De acuerdo, doctor. Y que no se está haciendo lo correcto. Muchísimas gracias por las advertencias y la reflexión. Gracias por estar con nosotros esta noche. Siempre es un gusto. Hacemos una pausa y regresamos.